más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Tandem. Abogada Chacón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Abogada, seguimos pues a la espera de este reglamento de tránsito que es tan necesario en nuestro país, con unas cifras que realmente resultan alarmantes. ¿Cuál es este pedido que hacen ustedes a las organizaciones de sociedad civil, al Ejecutivo, al presidente Guillermo Lasso? ¿Qué tan importante resulta ya tener finalmente este reglamento? María del Carmen, le pedimos al Ejecutivo que priorice las vidas de los ecuatorianos y las ecuatorianas que se pierden en las calles de nuestro país todos los días. En Ecuador, 6 personas mueren diariamente por siniestros de tránsito. En el 2021 hubo más de 21,000 siniestros, más de 2,000 muertos. Y en lo que va del 2022, el primer semestre, ya tenemos más de 1,000 muertos y más de 9,000 lesionados. Es decir, lamentablemente hemos naturalizado las muertes por los siniestros de tránsito. Es algo con lo que hemos aprendido a convivir y no nos damos cuenta que son absolutamente prevenibles. Y una de las formas de prevenir es una regulación adecuada que hace falta, porque hace exactamente un año se aprobó la nueva ley de tránsito que establecía una serie de directrices a los gobiernos descentralizados y a otras autoridades como la ANT para priorizar a los más vulnerables en las vías: peatones, ciclistas, personas con discapacidad, adultos mayores, pero lamentablemente nada de eso se ha podido llevar a la práctica por la falta de un reglamento. Ahora, ¿cuándo venció el plazo para la expedición de este reglamento? Porque ya en estos momentos deberíamos tenerlo. Venció hace exactamente 6 meses y lo más grave de esto es no solo el retraso, sino que no hay ni siquiera una señal por parte del Ejecutivo y las instituciones que están a cargo de esto, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Agencia Nacional de Tránsito, de que están trabajando en un borrador, de que le han puesto como una prioridad a este tema y que entienden las dimensiones del reglamento. Es decir, sabemos perfectamente que las leyes, las regulaciones no resuelven todo, pero sí establecen un marco que es absolutamente necesario, que guía las acciones, que guía las políticas y que guía también la inversión de los recursos para prevenir estas muertes que tenemos todos los días en el país. Claro, no se resuelve con normas y con reglamentos. Obviamente también estamos fallando en los controles que son tan importantes. Sin embargo, como usted lo dice hace un momento, pues obviamente todo esto de alguna manera ayuda a que se puedan prevenir más accidentes de tránsito, y justamente el gobierno debe dar seguridad a los ciudadanos y esta es una forma de hacerlo. Cuéntenos, abogada, cómo debería ser elaborado este reglamento. ¿Cuáles son los puntos principales que deberían ser considerados? Te pongo 2 ejemplos de por qué el reglamento es tan importante. Hay 2 factores principales por los cuales ocurren los siniestros de tránsito en Ecuador. El primero es el exceso de velocidad, la conducción en exceso de velocidad, y otro es la conducción bajo los efectos del alcohol. En el reglamento, por ejemplo, se pueden establecer claramente los controles y la regulación de el exceso de la velocidad. Aquí en Ecuador tenemos una norma que es muy laxa en relación a los límites de la velocidad, cuando esa es la principal causa por la cual se están muriendo 6 personas al día en el país. El reglamento puede establecer los límites, puede establecer cómo los gobiernos autónomos descentralizados controlan y hacen efectivo el control de la velocidad, y también puede establecer los mecanismos de prevención para la conducción bajo los efectos del alcohol. Entonces, vemos que ahí hay 2 ejemplos claros de por qué el reglamento es importante y por qué la falta de reglamento hace que al no tener estas directrices no se tomen las acciones que son necesarias en las vías para garantizar que no se pierdan vidas. Este reglamento tiene que ser construido participativamente, porque no solo afecta a los más vulnerables en las vías, afecta a los conductores, afecta al gremio de los transportistas, a los representantes de los usuarios y consumidores. Entonces nosotros lo que le hemos planteado a la Agencia Nacional de Tránsito, al Ministerio de Transporte,
a la misma presidencia, con quienes hemos intentado reunirnos, hemos hecho acercamientos, hemos enviado cartas, les hemos planteado, hagamos el proceso participativo. Desde la sociedad civil nosotros queremos aportar, tenemos la experticia y el conocimiento para aportar en este proceso. Queremos que además haya un enfoque especial en estos factores de riesgo que yo te comento son los principales por los cuales ocurren los siniestros de tránsito en el país, porque el enfoque tiene que ser en función de la realidad. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las causas que nos están mostrando que ocurren estos siniestros? ¿A quiénes afectan más? ¿En dónde afectan más? Y que en función de eso se redacte una pieza de legislación que sea efectiva para, en efecto, reducir estas muertes. Ahora, debería también tener una base, un estándar internacional, pero como lo hemos dicho hace un momento, ajustarse a la realidad nuestra, a la que vivimos aquí en nuestro país. Es que además del estándar internacional, María del Carmen, es que en casi todo el mundo, esto es paradójico, pero en casi todo el mundo hay 5 razones por las cuales la gente se muere en las vías: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad, no utilizar los cascos los motociclistas y no utilizar los sistemas de retención infantil para cuando llevamos niños en los vehículos. Y estos 5 factores tienen una serie de buenas prácticas internacionales que desde la sociedad civil hemos presentado al Ejecutivo, hemos entregado nuestras propuestas, hemos dicho este reglamento tiene que seguir estos estándares internacionales a los cuales el Ecuador no se ajusta en todos los casos. Ahí ya tenemos una guía, tenemos un camino, ¿verdad? Ya trazado y por dónde empezar, pero es cuestión de ponerle prioridad y de que sentemos a todos los actores en la mesa. ¿Y cuánto tiempo podría tomar elaborar este reglamento en caso de que esto iniciara, digamos, de forma inmediata? Ojalá, pues, si se tomen en cuenta estos pedidos que están haciendo las organizaciones de sociedad civil justamente para prevenir que hayan más accidentes. ¿Cuánto tiempo podría demorar? Es un proceso largo porque la ley de tránsito es una ley enorme. Hay que reglamentar una serie de temáticas, no solo las temáticas de seguridad vial y las que están relacionadas a la protección de los más vulnerables en las vías, porque además, como te comentaba, finalmente la ley de tránsito reconoce la prioridad de los peatones, los ciclistas y los más vulnerables en la planificación y en la implementación de políticas alrededor de la movilidad y la seguridad vial. Pero hay todo un tema relacionado con el sector del transporte público, el transporte terrestre, comercializadoras de autos. Es decir, esto es un proceso largo que yo digo tal vez puede tomar hasta un año. Pero si es que no empezamos, se sigue pateando la pelotita, se sigue priorizando otras cosas que realmente no generan un impacto. Esto puede generar un impacto real en reducir las muertes, en reducir estas muertes que son prevenibles, y nosotros creemos que esto debería ser una prioridad del Ejecutivo. Estamos viendo que cada año aumenta el número de víctimas mortales, y no solamente de víctimas mortales, porque también hay lesionados. Hay personas que no fallecen, pero que quedan gravemente heridas y lastimosamente muchas veces pues quedan lisiados. Ya no pueden tener una vida normal como la que llevaban antes de tener ese accidente de tránsito. Estamos viendo esto cada año, este aumento de siniestros de tránsito por estas razones. Mira, nosotros hemos hecho acercamientos también al Ministerio de Salud, porque aquí esto es un problema de salud pública. Claro que sí. La principal causa de muerte en Ecuador son los siniestros de tránsito, y afecta principalmente a los hombres más jóvenes. Es decir, esta es la principal forma en la que nos morimos los ecuatorianos y las ecuatorianas, y es algo que realmente no dimensionamos. Tiene un impacto en la salud pública. Esas vidas perdidas obviamente implican una serie de pérdidas en general al país, a las ciudades donde ocurren, pero en el caso de los lesionados, uno de los cálculos que se realizan en las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de Salud y otros, es esas personas que quedan lesionadas, que probablemente quedan lesionadas de por vida, que quedan en condición de discapacidad, que no van a poder acceder a un trabajo digno, que les va a ser muy difícil retomar sus vidas. Eso tiene un impacto en esas familias, en la economía de esas familias y en la economía de las ciudades y de los países. Y si no se entiende que los siniestros de tránsito y sus consecuencias fatales, tanto las muertes como las lesiones, son un problema integral, que es de salud pública, que es de movilidad,
que es de tránsito y no se le pone la prioridad como se ha puesto a otras cosas, por ejemplo, el tema de la vacunación y de la lucha contra la pandemia, porque estamos enfrentando algo casi similar. Entonces, no se van a tomar esas acciones que harán que lo que ya han hecho muchos otros países, es decir, quienes han seguido estas recomendaciones internacionales, María del Carmen, han logrado reducir los siniestros, las fatalidades por siniestros a casi cero. Es decir, porque ese es el objetivo, porque los siniestros no son accidentes, es decir, los siniestros pasan porque hay una conducta equivocada, porque hay un mal diseño de la vía, porque hay una mala señalización, porque no hay un adecuado control, porque no hay una buena regulación, y todas estas cosas son cosas sobre las que podemos actuar, y ya aquellas cosas que ocurren por accidente, porque se cayó la vía, porque hubo un derrumbe, por supuesto que esas son cosas que no podemos prevenir, pero esa no es la principal causa de muertes y de siniestros en el país, sino las otras. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con la famosa revisión vehicular en la que supuestamente al menos los buses, todo el transporte público debería tener mayor consideración, mayores controles, pero no lo vemos? Cuando vemos accidentes de tránsito vemos que muchos de estos transportes públicos no tienen esos controles o al menos no tienen las seguridades que deberían darse a las personas que están transportando. Dos cosas sobre ese tema, y la primera, porque el reglamento es importante, porque el reglamento puede establecer la obligatoriedad, por ejemplo, de que los que dan servicio de transporte público y transporte comercial, que son los buses y que son los taxis, y en general los que dan transporte de pasajeros, estén obligados a hacer 2 revisiones técnicas vehiculares al año por la cantidad de kilómetros que recorren. Claro que sí. Hace poco tiempo en Quito se dio la discusión y si no me equivoco se aprobó la reforma a la ordenanza para que la revisión técnica de estos vehículos sea solo una vez al año. Entonces, si es que no hay una ley clara, si es que no hay una disposición clara a nivel nacional que guíe a los gobiernos locales sobre por qué es importante que este tipo de vehículos tengan una revisión exhaustiva 2 veces al año, porque precisamente pueden ocasionar siniestros y muertes, entonces dejamos un poco como a lo que cada uno decida, y eso pues incide, ¿verdad? Y la segunda temática es que también es importante entender que los siniestros que se dan en las zonas urbanas, que son competencias de los municipios, se dan principalmente por vehículos de transporte privado y los principales afectados son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, también por eso es importante el reglamento que dé directrices para lo que es transporte en las vías interprovinciales, que tiene una característica distinta al transporte urbano, y las causas por las cuales se dan los siniestros y las muertes en las zonas urbanas, y que les brinde a los municipios y también pues los sistemas educativos a los conductores y a todos los usuarios de la movilidad, para que cada uno de nosotros aporte lo que tiene que aportar. Y a los peatones también, justamente este 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón, pero también falta educar a los peatones, abogada. Nos falta educarnos a todos, María del Carmen. Yo diría una cosa que es fundamental tener claro en este tema de la seguridad vial, y es que los peatones somos los que más riesgo estamos, somos los más vulnerables, ¿no? No tenemos no tenemos todo el armazón, digamos, que tiene un vehículo que nos protege. Usualmente las ciudades están mal planificadas, y los sitios que supuestamente son seguros para los peatones para cruzar, como los pasos cebra, son los más inseguros, porque nunca un auto para ante un paso cebra. Entonces usualmente los peatones tenemos que utilizar otras estrategias para cruzar seguros, y eso además incrementa la vulnerabilidad. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, pero claramente hay que entender cuáles son esos niveles de vulnerabilidad, y que no es lo mismo salir a caminar que salir en un vehículo a 50, 60, 80, 70 kilómetros por hora. De hecho, las estadísticas muestran que un siniestro de tránsito a 50 kilómetros por hora es fatal, mientras que un siniestro de tránsito a 30 kilómetros por hora ya no es fatal. Entonces, hay estas dimensiones, es fundamental la educación de todos, pero esa educación tiene que entenderse también en estas vulnerabilidades que cada actor en las vías tiene, promoviendo la convivencia armónica en las vías. Definitivamente mucho por hacer en este tema para empezar a iniciar con este proceso de elaboración del reglamento que, como nos indicaba usted hace un momento, puede llegar a tomar hasta 1 año, es decir, es un proceso largo, deberíamos iniciar lo antes posible,
para evitar eso, para evitar las muertes que se dan por estos accidentes en las vías. 6 personas mueren al día por siniestros de tránsito. Realmente debería ser una prioridad del Ejecutivo en estos momentos. Le quiero agradecer a la abogada Daniela Chacón, ella es directora ejecutiva de Tandem, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.